Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Bnei Adonolam, kijilatbao.cl. Vamos a continuar, ¿cierto?, el tema que comenzamos, que se llamaba los atributos del maestro, Yeshua, y el profeta como Moisés, o el tan esperado profeta como Moisés, como aquí aparece, Yeshua. Estamos, ¿cierto?, en el contexto de la cuenta del Omer, que es el conteo, ¿cierto?, que se lleva de la gavilla desde el día siguiente, ¿cierto?, al Pesaj, hasta el día 50, ¿cierto?, el día 49, y luego al 50, que sería la fecha de Shavuot, o Pentecostés, o la fiesta de la semana, ¿cierto? Así que hay una cuenta allí, y entre medio está Sfirat HaOmer, la cuenta del Omer, mandamiento que hoy día se cumple de manera simbólica, ¿cierto?, contando los días. Hay quien, ¿cierto?, apartando también una sedacá, una ofrenda. Y lo importante es la cuenta. Más allá de todo, es llevar esta cuenta, cumplir con esa mitzvah. Que nos lleva, ¿cierto?, hasta Shavuot. Y Shavuot es la fiesta donde se repartieron, ¿cierto?, según cuenta la tradición, lenguas de fuego. Se transmitieron, ¿cierto?, las palabras de la Torá, según lo que dice el Midrash, en los 70 idiomas, ¿cierto? Y el 70 se refiere como a todas las naciones, de una manera simbólica. Se refiere ahí a que la Torá se repartió en todas las lenguas. Mismo fenómeno que vemos, ¿cierto?, en el llamado Pentecostés que aparece en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, o en la época de Yeshua y la época apostólica, donde también recibieron, ¿cierto?, lenguas y dones. Se sabe, ¿cierto?, que cuando viene la Ruach HaKodesh hay dones que vienen también a las personas, ¿cierto? Él dice que ha dado dones a los hombres, a las personas. ¿Para qué? Para que se manifiesten también los talentos y las buenas dádivas, ¿cierto? O dádivas que el Eterno da a las personas. Para que se pueda uno desarrollar, ¿cierto?, en su vida espiritual, así como uno se desarrolla en la vida terrenal. También hay dones espirituales. Lo importante cuando uno tiene un don, un talento, digámoslo así, es tener, ¿cierto?, los atributos necesarios para poder explotar esos talentos, esos dones. Eso es lo más importante. Uno podría tener, ¿cierto?, todas las oportunidades del mundo, de la vida y del universo, etcétera, pero proceder mal, ¿cierto? Yo podría tener la gran opción, a lo mejor, de cambiar muchas cosas, pero si soy un mentiroso, cuando quiera cambiar las cosas, nadie me va a creer. Yo podría tener un talento, a lo mejor, muy bueno, ¿cierto?, extraordinario para pintar. Pero si luego yo soy una persona floja que no cumple las cosas a tiempo, quizá, impuntual, o quizás simplemente que dejo las cosas a media, por mucho que tenga un talento, nunca voy a poder explotarlo. Entonces, los atributos nos ayudan a que los dones, ¿cierto?, que recibimos de parte de Dios, el Eterno, puedan ser correctamente enfocados. Por eso es tan importante educar a los niños con buenos valores y atributos. Como dice la escritura de Yeshua, que Yeshua cuando era niño crecía, ¿cierto? ¿Cómo crecía? Dice, en sabiduría. No solamente crecía deporte, conocimiento, ¿sí?, pero también crecía en sabiduría. Es decir, todo lo que el Padre le daba en su medida, él, ¿cierto?, podía explotarlo de buena manera, podía desarrollarlo en su vida de buena manera. Y para ello se necesitan los buenos atributos, buenas cualidades, ¿cierto? Que en hebreo se llaman midot. Y las cualidades, ¿cierto?, son las que también reflejaron la personalidad del Mashiach, o el tal profeta esperado como Moshe, o Moisés. No solamente se trataba de que tendría que cumplir ciertas cosas el Mashiach, ¿cierto? Proféticamente tendría que hacer esto otro, esto otro y esto otro. Creo que también tendría que tener ciertos atributos parecidos, ¿cierto?, a lo que tuvo Moshe, por ejemplo, ya que la Torá nos menciona que el profeta, dice un profeta como tú, levantaré entre tus hermanos y pondré mis palabras en su boca y les hablará todo lo que yo les mande. Es decir, un profeta como Moshe, que tenga tus cualidades, va a ser un profeta como tú, el que yo levantaré.
Y de eso hablamos, ¿cierto? Respecto del Mesías. Entonces el Mesías tendría ciertas cualidades, cualidades que se mencionan en las Escrituras. Y como bien estuvimos explicando en la primera parte, no solamente hablamos de hechos proféticos que debían cumplirse, como dice la Escritura, y hizo tal cosa. Bien, el punto es que fuera capaz, ¿cierto?, de llevar todo eso adelante. Toda la misión del Mashiach. Y para eso tenían que tener algunos atributos, algunas cualidades. Y eso es lo que estuvimos estudiando, y eso es lo importante para nosotros también en nuestra vida. Que, por ejemplo, lo que siempre se nos enseña es ser perseverante, tener disciplina, en cualquier área de la vida, ¿cierto? Uno tiene que ser constante, no puede estar cambiando siempre de un lugar a otro, o quizás de un trabajo a otro, o a dedicarse a una cosa a otra. De repente hay que ser constante, ¿cierto? Hay que ser paciente a veces. Y bueno, a veces hay que tener un poco más de amor cuando hablamos con otras personas. A veces hay que ser un poco más justo, porque si somos muy flexibles también podemos caer en el engaño o engañar a otros. Entonces, así, hablamos de los atributos del Mashiach. Ya es una breve introducción. Esto ya lo leímos. Vimos, ¿cierto?, que el maestro era el pan del cielo, ¿cierto? Él tendría la verdadera enseñanza, el verdadero alimento. Sería capaz, ¿cierto?, de dar el correcto alimento, las correctas palabras, lo que realmente necesita, ¿cierto?, el pueblo. Es como el verdadero pan, ¿cierto?, del cielo. Verdaderamente Él nos alimentaría y Él vería nuestra necesidad. Vemos también, no vamos a explicar tanto porque tenemos que concluir, ¿cierto?, la semana. También el Mashiach, ¿cierto?, hizo milagros y señales. Hizo ciertos actos como los que hizo Moshe. Realmente que lo acompañaron. Acompañaron al testimonio de Moshe señales y milagros. Entonces, el Mashiach también tendría que tener, ¿cierto?, esta capacidad o estas cualidades de poder sobrepasar la adversidad, incluso la naturaleza, confiando, ¿cierto?, plenamente en el Eterno y teniendo ese respaldo. Un respaldo, ¿cierto?, que también le dijo a sus discípulos y nos legó a nosotros de que también podríamos tenerlo realmente. Pero en la medida, ¿cierto?, que nosotros también nos estemos apegados a Dios, ¿cierto? Como Moshe, realmente, haciendo su voluntad, como el Mashiach, confiando plenamente en él sin dudar. Como le dijera a Pedro, ¿no? Bueno, ¿por qué se cayó? Porque tenía poca fe, dice, en el fondo. Le faltó fe. Hay que tener más fe, ¿cierto? También fue el Mashiach, así como Moshe fue un portador de las palabras de Dios. No solamente fue que habló lo suyo propio, sino que habló en la autoridad del Eterno, ¿cierto? Y que habló las palabras de él, o sea, una capacidad de ser portavoz. No habla lo nuestro propio, sino lo de él. Saber distinguir también lo que hay en nuestro corazón a lo que viene de él. Y bueno, y Yeshua pudo, ¿cierto? Tuvo esa capacidad de poder hablar como lo hacía Moshe, como cara a cara. Es decir, no como con un espejo, no como con algo intermedio, sino que escuchar la voz directamente y poder replicarla directamente, porque la escuchó bien. No es como cuando uno la escucha a lo lejos, a tener la capacidad, ¿cierto?, de ser un portavoz y de replicar las palabras de Dios. Esto que también habló cara a cara, fue muy cercano, ¿cierto?, al Padre. eh, Fue considerado, como dice, como Moshe fue fiel en toda la casa de Dios, el Mashiach fue considerado fiel en toda la creación de Dios, prácticamente. Que es, cierto, el hijo del constructor de todas las cosas. Por lo tanto, el Mashiach fue fiel, se le considera como fiel en todas las cosas. O sea, mayor, cierto, que Moshe. Entonces, ser fiel con lo que el Eterno nos ha dado a nosotros. Yeshua dijo, el que es fiel en lo poco, también, ¿cierto?, se le pondrá en lo mucho, porque así va a ser fiel en lo mucho. Entonces, el atributo de la fidelidad y de mantener, ¿cierto?, la instrucción divina en los caminos y en lo que Él nos ha puesto en nuestras manos. También vimos, ¿cierto?, y hasta aquí llegamos, que Él fue rechazado y aceptado. Es decir, si algunos tropiezan, ¿cierto?, para caer, pasa, pero el Mashiach fue tentado y no así como el pueblo, Él
eh, le pusieron tropiezo, fue rechazado, pero él tuvo la capacidad de, por causa de la verdad y del propósito por el cual fue enviado, poder seguir adelante en su mensaje. El atributo de ser capaz, ¿cierto? De ser rechazado por el pueblo, por lo que, como dice la escritura, lo suyo vino, a lo suyo su propósito, pero los suyos, es decir, a quienes vino, no, ¿cierto? Le recibieron. Pero aún así, no es que abandonó al pueblo, no es que lo dejó de lado, sino que él supo definir cuál era la misión que tenía y por causa de la verdad seguir adelante, ¿cierto? También un atributo que a veces es difícil porque nosotros a veces ante las pruebas, las dificultades o al rechazo, a veces las personas se echan para atrás, no siguen, no continúan el camino. A veces, ¿cierto? Es difícil para algunos ser aceptado por todo esto y pueden dar un pie atrás. Yeshua fue capaz de ir en contra, ¿cierto? Incluso de los líderes más altos de Israel, con tal, ¿cierto?, de llevar adelante su misión, su verdad y ser fiel a ello. Entonces ese atributo de ser capaz de luchar, ¿cierto?, de llevar adelante la verdad, aún a toda costa, es un atributo muy grande que tuvo el Mashiach. Y que nosotros también nos queda ahí, ¿cierto?, quizás mucha parte que trabajar en nuestra vida. Hasta aquí llegamos y continuamos. Ambos liberaron a Israel de la esclavitud. Como dice acá, Yeshua le respondió, en verdad os digo, que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí permanece para siempre. Así que, si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Ambos, ¿cierto?, liberaron a la nación. Y ambos, ¿cierto?, liberaron esclavos para ser hijos. No liberaron esclavos para seguir haciéndolos esclavos, ¿cierto? Porque el esclavo dice en este mensaje, Yeshua, cuando un esclavo es liberado, el esclavo, según la Torá, es liberado, sale de la casa. O sea, es libre ahora, sal de allí. Pero ¿quién es el que permanece? Dice el Hijo. Entonces, fuimos libertados como esclavos, tanto el esclavo, ¿cierto?, de Mitzrayim, de Egipto, como el esclavo del pecado, no, ¿cierto?, para vivir en la libertad plena, absoluta, como si no viviésemos bajo un techo, una casa, como quien diría a lo mejor libre por todo el mundo, pero no, sino como para ser tratado ahora como hijo. Ese es el propósito, ser libres para moverse en la casa del Padre libremente. Si el Hijo se hace libre, seréis verdaderamente libres, dice. Porque toda la casa. Yeshua fue, dice, fiel en toda la casa de Dios, y que es todo, ¿cierto? Todas las cosas. Y nosotros también nos llamó a ser parte de su casa, su hogar. Ambos trajeron la libertad para Israel. El Eterno liberó a los hijos de Israel a través de una esclavitud física, ¿cierto? En Egipto, que fue por medio de Moshe, que los llevó a encontrarse con Dios en el desierto, donde recibieron su sagrada Torá, o la Torá Akdoshá, que se le llama, la sagrada y la bendita Torá. Como está escrito, ciertamente he visto la opresión de mi pueblo en Egipto y he oído sus gritos y he descendido para librarlos. Ven ahora y te enviaré a Egipto, dice Moshe, ¿cierto? El Eterno. Él vio, oyó, recibió, ¿cierto?, la opresión y el yugo pesado que tenía el pueblo y escuchó su voz. De la misma manera, ¿cierto? Así como fue enviado Moshe, cuando el Eterno oyó su voz, la voz del clamor del pueblo para llevarlos por el camino de la libertad, así también el Eterno envió el Mashiach, cuando vio también el clamor del pueblo, el clamor de la injusticia, el clamor de la opresión, ¿cierto?, en medio de su pueblo y de Israel y lo que estaban viviendo en Roma también, bajo el yugo de Roma, y envió, ¿cierto?, el Mashiach para librarlos, sobre todo del peso más grande, que era el pecado. No solamente, de hecho, hay una gran
diferencia o quizás controversia entre la misión del Masías que muchos esperaban en la época de Roma, que era librarlos de los romanos, de ese yugo. Pero el propósito era librarlos del pecado. Esa fue la misión de Yeshua, la liberación, para que el pueblo fuera libre de la verdadera razón, ¿cierto?, de todos los males. Yeshua liberó a su pueblo de una esclavitud mayor que la de Egipto, la del pecado que resulta en que tanto en la muerte física como en la muerte espiritual también, ¿cierto? Porque la muerte se trajo a través del pecado, vino a través del pecado. Y habiendo tratado ya con la cruel opresión del pecado, la redención final de su pueblo se llevará a cabo en el regreso del Mesías Yeshua, como está escrito. Así también el Mesías, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente esperan. Dice, vendrá Él, dice, sin relación con el pecado, ahora para salvación de los que ansiosamente le esperan. Pero ya antes habiendo sido ofrecido, dice, para llevar los pecados de muchos. Es decir, ambos, ¿cierto?, fueron líderes capaces de llevar a la nación a la libertad. Personas, ¿cierto?, podríamos llamarles libertarias en este sentido. Ambos, ¿cierto?, pudieron llevar al pueblo de un estado a otro estado, ¿cierto? De la esclavitud a la libertad. Pero no solamente la libertad parcial, sino que poder colocarlos en la tierra y en la casa del Padre. Esa es la misión, ¿cierto? Entonces, ambos tienen este rasgo de poder llamar, ¿cierto?, a las personas a vivir de la manera que Dios las estaba llamando, a la verdadera libertad. Entonces, ambos tenían la capacidad para distinguir qué cosa. En el fondo, el Eterno oyó el clamor del pueblo. Oyó, ¿cierto?, la opresión. Oyó lo que les afligía. Aquí, ¿cierto?, en la capacidad de liberar a otros. Nadie puede liberar a otra persona de algo de lo cual no es esclavo. ¿Ok? No, nadie puede salir de la esclavitud de algo que en el fondo no es esclavo. Entonces, la capacidad de oír la aflicción, ¿cierto?, del pueblo, la capacidad, ¿cierto?, de entender la verdadera razón de por qué estamos siendo oprimidos, es en el fondo parte de este atributo de la libertad. Conozco realmente lo que están clamando, lo que necesitan y lo que deberían tener, ¿cierto?, y quitarse para poder vivir una vida plena. El libertador no solamente libera, ¿cierto?, al pueblo por sacarlo de una, digamos, de un estado a otro, sino que los lleva, ¿cierto?, a entender que toda la lucha y todo lo que hicieron tiene sentido. Tenía un completo sentido y se defiende, ¿cierto?, después la lucha por la libertad. Y es parte de la identidad nuestra. Entonces, ambos, ¿cierto?, dieron identidad al pueblo para que de una eh, no de que las personas no podían moverse libremente a tener la identidad de libres, ¿cierto? Y esa identidad de ser libres, como dice Yeshua, si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres, tiene que ver con poder quitar el verdadero yugo que había, ¿cierto?, en las personas, que Yeshua dice es el pecado, la esclavitud del pecado. Entonces, tener la capacidad de identificar cuál es el problema, lo que oprime a las personas, para poder sacarlas de ahí y llevarlas a la libertad, yo diría que eso en sí podríamos decir que es el verdadero, por así decirlo, evangelio, la verdadera buena nueva, la verdadera noticia, buena noticia. Cuando alguien escucha, voy a ser libre de algo que de verdad me oprime, de verdad es lo que es el problema en mi corazón, ahí está, ¿cierto?, la verdadera noticia buena. Alguien me va a sacar de lo que me está oprimiendo. Cuando alguien viene y dice, voy a cambiar esto, voy a transformar esto, voy a mover esto, etc.,
¿cierto? ¿Eso qué significa? Las personas inmediatamente tienen la ilusión de que van a ser liberadas cuando hablan de lo que verdaderamente les afecta. Tanto el Moshe como Yeshua sabían lo que realmente afectaba al pueblo en su minuto. Tuvieron la empatía de sentir, ¿cierto? El verdadero clamor del pueblo. Y esto es algo que también podemos nosotros aplicarlo, ¿cierto? Como creyentes. Escuchar realmente lo que aflige a las personas y darles la verdadera noticia de que eso que les afligía a través del Mashiach, ¿cierto? Ha sido quitado, esa esclavitud, y que ahora pueden vivir verdaderamente libres sin esa opresión del pecado, de la culpa, de haber hecho ciertas cosas, y que hay perdón para hoy día tener verdadera libertad. Es parte, ¿cierto?, del verdadero mensaje de Yeshua. La libertad, ¿cierto? Ser verdaderamente libres. Y bueno, este atributo que Yeshua no solamente lo hizo con su generación hablándole, sino que también comandó todo, ¿cierto?, este proceso de redención y de liberación de Israel y de las naciones. Así que nosotros también somos depositarios de esta misión. Saber, ¿cierto?, y entender lo que oprime a las personas. Y de ahí, ¿cierto?, la necesidad también de que el Eterno pueda hablar, ¿cierto? Nos pueda indicar también cómo guiar a las personas para verdaderamente quitar los yugos que hay, ¿cierto?, en cada persona. Que la obra la hace Él, lo sabemos, pero también podemos nosotros liderar a veces ese proceso en ciertas personas. Y somos dados a veces para poder hacerlo. Somos colocados en ciertos lugares para ello. Así que esa capacidad, ese atributo, ¿cierto? De identificar lo que oprime a las personas para llevarlos a la libertad, es realmente también una parte de nuestra misión y de la misión, digamos, profética de poder liberar de las cautividades y de los yugos a su pueblo. Esa es la misión realmente, ¿cierto? Bueno, y ambos también fueron mediadores de un pacto. Tanto Moshe como Yeshua, de un pacto o de un mayor pacto. Pero bueno, de pacto en sí. Dice la escritura. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. Y ellos dijeron, todo lo que el Señor ha dicho haremos y obedeceremos. Lo que se dice, ¿cierto? Como Naase Benishma. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros según todas estas palabras. Es decir, Moshe, cuando llevó, ¿cierto?, al pueblo a escuchar la voz de Dios a las orillas, ¿cierto?, del monte Sinai, el pueblo sintió, ¿cierto?, que harían lo que el Eterno les iba a decir. Ni siquiera les había dicho, les iba a decir. Y que obedecerían. Y allí fue cuando concertaron el pacto y se tomó sangre y la roció sobre el pueblo. Y estableció así un pacto. Y ambos, ¿cierto?, mediaron un pacto de sangre entre Dios y el pueblo. Desde que Moshe recitó a los israelitas la Torá, ¿cierto?, su ley, en el monte Sinai, o Sinaí, el pueblo accedió a guardar estos preceptos. Y Moshe roció, como allí dice, sangre, ¿cierto?, sobre el pueblo. De la misma forma, Yeshua me dio el llamado Brit Hadashah o Abrit Hadashah, el nuevo pacto, en el que realizó, ¿cierto?, lo que dice la escritura, que escribiría la Torá, dice su ley en nuestros corazones, para darnos la capacidad de poder guardar realmente sus preceptos. Y también la pena que había por transgredir, ¿cierto?, la Torá y el pecado de muerte en el fondo, porque todo el pecado conlleva la muerte, también lo pagó a través, ¿cierto?, de su sangre. Como dice el libro de Hebreos, es por eso que Él es mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y aquí conecta, ¿cierto? De hecho, el libro de Hebreos, tanto los que nacieron bajo ese primer pacto,
eh, llamados, ¿cierto? Porque dice, son llamados los que están ahí, reciban la promesa, dice, de la herencia eterna. ¿Por qué? De la forma, ¿cierto?, en que em, puedan entrar, ¿cierto?, en la vida eterna, cumpliendo la muerte que debe cumplir. O sea, toda persona debe morir, ¿cierto? O bajo el pecado muere. Pero la única forma, ¿cierto?, de tener otra vida es que alguien pague por nuestra falta. Entonces alguien habiendo tomado ese lugar que era la muerte, ¿cierto? Si es que se violaban los principios de la Torá o la ley de Dios o su voluntad, entonces para que ellos pudiesen entrar y heredar las promesas que estaban allí inscritas en ese pacto que hizo Moshe con la Torá, ¿cierto? De parte de Dios con el pueblo. Y en ese momento fue cuando Moshe dio, ¿cierto? La Torá después de esos 49 y al 50º día, ¿cierto? El día 50, ahí estuvo el pueblo, ¿cierto? Reunido ahí, recibió la Torá. Y de hecho fue después del primer Pesaj de Egipto. Llegaron a Shavuot, la fiesta de Pentecostés. Y allí, ¿cierto? Fue cuando el Ruach HaKodesh, o el don, ¿cierto? Del Ruach HaKodesh fue latente en todo el pueblo, porque todo el pueblo dice que vio, en hebreo dice, Roim Etakolot, dice, vieron las voces. ¿Cómo se ve una voz? La voz se escucha, no se ve. Pero todo dice que entraron en un nivel profético, como que vieron las palabras de Dios, en el fondo. Tuvieron visión, en el fondo. Y Dios dice que a los profetas les iba a hablar por visión. Y dice que ellos vieron las voces. Vieron, ¿cierto? Lo que el Eterno estaba hablando. Entrar en el nivel de profecía con el Ruach HaKodesh. Y fue otorgado, ¿cierto? De la misma forma el Ruach HaKodesh posterior a la venida del Mashiach para los creyentes. Como dice, porque la ley fue dada por medio de Moshe, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Yeshua el Mesías. Vino, ¿cierto?, la Torá a través de Moshe, pero el verdadero concepto, aunque existía, ¿cierto? Pero así como fue dada la Torá en su plenitud en el Sinai, la gracia, ¿cierto?, y la verdad en su plenitud fueron hechas realidad por medio de Yeshua el Mesías, está diciendo. No es que se opone, ¿cierto?, la ley dada por Moshe a la gracia y la verdad, sino que realmente la plenitud de la Torá fue dada a través de Moshe, fue dada completa. Pero la gracia completa, ¿cierto? Que la gracia es obtener el favor de alguien por haber hecho méritos. Esa es tener el favor de alguien. Uno no tiene el favor de alguien cuando hace todo mal. Al contrario, cuando hace las cosas bien. Y ahí uno puede optar a pedir algo y ganarse el favor o la gracia de alguien. Porque uno hace las cosas bien. Esa es verdadera gracia. Y nosotros éramos incapaces de ello, pero sí el Mashiach que cumplió con todo. E hizo los méritos, todo habido y por haber, para que recibir la verdadera gracia del Padre, en el fondo. Eso está diciendo este verso. Y vino a través de Yeshua. O sea, y aquí están los atributos, ¿cierto? Fueron mediadores de un pacto. A través, ¿cierto?, de la Torá, la justicia de la Torá, y a través de la gracia y la verdad que hubo en Mashiach. La capacidad que tuvo Yeshua como Mesías, ¿cierto?, de mediar este pacto tiene que ver con poder haber tenido todo el mérito, haber cumplido, ¿cierto?, a cabalidad con la Torá para poder obtener verdadera gracia y obtener la verdad real, ¿cierto?, que Dios tenía para todos y para él. Entonces, la capacidad, ¿cierto?, de poder mediar el pacto tiene que ver con el don, ¿cierto?, de que se recibió allí, que el pueblo pudo experimentar del Ruach HaKodesh. Esto va de la mano con el Ruach HaKodesh. La capacidad para que nosotros podamos tener este mismo atributo del Mashiach, de obtener gracia y verdad del Padre plena, ¿ya? Tiene que ver con que vivamos bajo
la dirección del Ruach HaKodesh. Es decir, que estemos dentro del pacto para que al recibir las promesas del pacto, que es el Ruach HaKodesh, andemos en nuestros corazones conforme a sus principios. Y en ese momento, cuando andamos conforme a sus principios, porque está la Torah escrita en nuestros corazones, porque ahí se está confirmando que en realidad, ¿cierto?, la gracia y la verdad están en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque cuando hacemos, ¿cierto?, y la Torah está ahí, y el Ruach HaKodesh nos guía, y la Torah está en nuestros corazones, realmente la gracia de Dios se hace latente en nuestra vida. En que si pecamos, Él es fiel y justo para perdonarnos, porque andamos en sus caminos y en su pacto. Entonces, la facultad de caminar en el pacto tiene que ver con poder vivir bajo la inspiración del Ruach HaKodesh, para hallar plenamente lo que hubo en Moshe, lo que hubo en Yeshua y en los profetas, ¿cierto? Sobre todo en Yeshua a un nivel mayor, de poder vivir en la gracia y en la verdad de Dios. Tiene que ver que podamos vivir bajo la dirección de su Ruach HaKodesh. Ahí está la capacidad. Ahí está, ¿cierto?, la capacidad de andar en el pacto. Porque la Torah dice, aquí viene un día donde haré un nuevo pacto. Y esa le llamamos el nuevo pacto. Que dice con la casa de Israel, la casa de Judá, donde yo escribiré mi Torah, dice, en sus corazones. Para anden mis caminos, mis estatutos, ¿cierto? Mis leyes. Eso es andar en pacto. Entonces, para mediar el pacto, tenemos que ser cumplidores del pacto, ¿cierto? Y eso que pudo hacer Moshe y Yeshua es porque ellos vivieron, se movieron dentro de pacto. Entonces nosotros tenemos que tener la capacidad también de movernos dentro del pacto. Y para ello necesitamos el Ruach HaKodesh. Para que la Torá, la gracia y la verdad en su plenitud puedan residir en nuestra vida. Y puedan darnos la gracia de Dios. El verdadero perdón. Y que toda la falsedad sea echada de nuestra vida y que venga la verdadera verdad. Que la verdad os hará libres. La verdadera libertad. La verdadera Torá y todo ello. ¿Okay? Así que la habilidad de caminar con el Ruach HaKodesh es en el fondo parte de esta cualidad que Yeshua y Moshe pudieron, ¿cierto?, otorgar al pueblo. La habilidad que les dieron en Shavuot de caminar con el Ruach HaKodesh. Y eso también está hecho y dado para nosotros, para movernos dentro del pacto que Dios ha hecho a través de Yeshua. ¿Okay? Otra cosa que debía cumplir, ¿cierto?, el Mashiach, es que él iba a ser portador de pecado. ¿Ok? No estamos diciendo que iba a pecar, sino que iba a ser, como aquí dice, portador de pecado. Entonces, la palabra Mashiach significa ungido en hebreo, ¿cierto? Se tradujo como Mesías o como Cristo, ¿cierto? Es del griego, como Christo. También es ungido, pero en griego, ¿ok? Entonces la palabra Mashiach es la misma palabra que Cristo en el fondo. Ungido. Profetas, sacerdotes y reyes, todos eran ungidos para mostrar que eran consagrados, ¿ok? Entonces la unción a través del aceite tenía que ver con la consagración de tanto profetas, sacerdotes, reyes, que iban por un propósito específico. Moshe, de hecho, cumplió en alguna medida estos tres propósitos. Fue tanto profeta, hizo el papel de sacerdote y lideró y guió al pueblo de Israel como si fuera un rey. Pero había una manera en la que el profeta por venir, que estaba anunciado que era el Mesías, se parecería más en esto a Moshe, ¿cierto? Entonces, el Mashiach Yeshua se parece más a Moshe en cuanto a que Moshe se ofreció a morir por los pecados del pueblo, por ejemplo. Dice, veamos primero lo que dice la escritura de Yeshua. Al día siguiente vio a Yeshua que venía hacia él y dijo, y aquí el Cordero de Dios, Se ha Elohim, dice, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí vino un hombre que es antes que mí, porque era primero que yo. Por todas las cosas que son dignas de elogio en la vida de Moshe, a menudo se pasa por alto que él fue capaz de dar su vida, poner su vida por el pueblo.
Y lo quizá es un hecho no tan destacable, ¿por qué? Porque es una vergüenza hablar de la idolatría que cometió el pueblo de Israel de manera tan repetitiva, ¿no? Porque realmente el pueblo hizo una idolatría muy grave en aquel entonces. Y dice, y sucedió que al día siguiente dijo Moshe al pueblo, después del episodio, ¿cierto? Del becerro de oro. Vosotros habéis cometido un gran pecado, y yo ahora voy a subir al Señor. Quizás pueda hacer expiación por vuestro pecado. Entonces volvió Moshe al Señor y le dijo, ay, este pueblo ha cometido un gran pecado, se ha hecho un dios de oro. Pero ahora, si es tu voluntad, perdona su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Y el Señor dijo a Moshe, al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Dice Moshe, perdona su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Es decir, Moshe fue capaz, ¿cierto?, de cargar con un pecado que no era suyo, de ponerse ahí, poner su vida en juego, incluso perder, ¿cierto?, el mundo venidero, como se dice, el Olam Abba, con tal de que el Eterno expiara al pueblo. Dice, perdona su pecado si es tu voluntad, y si no, bórrame del libro que has escrito. Y el Señor le respondió, al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Entonces, para que Israel pudiese ser salvado de este episodio tan terrible y de la ira de Dios, Moshe estaba dispuesto a poner su propia vida para asumir todo el castigo, ¿cierto? Y el pecado de las personas y del pueblo de Israel que se había desenfrenado, ¿cierto? Allí. Si es que no había otra manera de perdonarlos, él estaba dispuesto, ¿cierto?, a poner su vida. Y le pidió al Eterno que su vida fuera por expiación para el pueblo. Y como Cohen, como sacerdote, pudo haber dicho, bueno, ofrezcamos grandes sacrificios. Hagamos toros corderos para que Él nos perdone. Pero no. Él dijo, nada de eso serviría, sino que realmente estoy dispuesto a dar toda mi vida, todo lo que soy, con tal, ¿cierto?, de que el pueblo pueda ser salvado y rescatado. Ser portador de pecado, y de pecado ajeno, incluso. Ya, porque ese es el atributo. No ser portador de pecado no sería ningún atributo, sino que ser capaz de llevar un pecado de otros. Llevarlo sobre uno. La falta de otro. Cargarla sobre uno. Para que haya perdón. Entonces, ¿cómo fue Yeshua un profeta como Moshe en esto? Como Moshe, ¿cierto? Un buen Yehudí, un buen israelí, un buen líder, ¿cierto? Un buen Nazí, un buen Naví, un buen profeta, un buen Shofet, un buen juez, un buen Moshiach, un buen Salvador. Fue, ¿cierto?, también un buen Cohen, un buen sacerdote, un buen Rofe, un buen sanador, un buen Mashiach, un buen ungido. De la misma forma, ¿cierto?, Yeshua lo fue. Un mediador entre Dios y el hombre, hablando las palabras de Dios. Y como Moshe, Yeshua también se ofreció a morir por los pecados del pueblo. Y poner su vida, ¿cierto?, por cada uno de nosotros. Como está dicho, que dice, Kilu, que emantem, be Moshe, que emantem gam, bi, que alai hu katab, dice. Porque si hubierais creído a Moshe, me habríais creído a mí, porque él escribió de mí, dice Yeshua. Es decir, él, ¿cierto? El Moshe escribió del Mashiach cuando dijo todas estas cosas y las describió. Realmente describió el propósito del Mashiach. Y ese propósito de poder estar dispuesto a ser portador de pecado de otros es también, ¿cierto?, lo que acarrea y lo que debe llevar, ¿cierto?, digamos, a la redención. Mientras haya falta, mientras haya pecado, como le preguntaron a Yeshua, ¿cuántas veces se debe perdonar? 70 veces 7. Mientras haya pecado, tiene que haber perdón. Y no puede haber perdón, ¿cierto? Si muchas veces las personas no están quizás capacitadas
porque en su falta no pueden, no son capaces, quizás por la vergüenza de pedir perdón. Pero hay quien como el Mashiach fue capaz de llevar el pecado de otros. Así también muchas personas sabemos que son capaces de llevar la falta de otros, términos emocionales, sentimentales, de dinero incluso a veces, las pérdidas de otras personas. Ser capaces, ¿cierto?, de cargar con el peso del otro y del prójimo con tal, ¿cierto?, de que esa persona sea libre. Porque mientras haya pecado, mientras haya falta, mientras este mundo exista, tiene que haber, habrá, ¿cierto?, personas que caigan en alguna desgracia, o en la desgracia del pecado, que es la muerte, y habrá otros que tendremos, ¿cierto?, que también dar una mano. Y así como Yeshua fue capaz de dar esa mano a cada uno de nosotros y poner su vida por amor, este es el atributo, ¿cierto?, del amor más grande, como dice la Escritura y como dice Yeshua, porque no hay amor más grande que este, aquel que pone su vida por su hermano, por su amigo, dice Yeshua. No hay más grande amor que este, el que pone su vida por su amigo, ¿cierto? Entonces, el que es capaz de poner su vida por los demás, cumple con este atributo del Mashiach. El real amor, el amor más grande, el amor del Mashiach. Y ese amor se tradujo en que no solo en un beneficio propio, como dice la Escritura, el amor no busca lo suyo propio, sino que busca el bien común, incluso el bien del otro, pese a que el otro no quiera su propio bien, ¿cierto? El amor incluso cubre multitud de faltas, para que aquel que no ve ni siquiera el bien pueda ser capaz de, de limpiar, ¿cierto?, sus ojos, su vida, para que vea lo bueno, lo que está bien. Y esa capacidad del Mashiach, bueno, la más grande, ¿cierto? El más grande atributo que recordamos nosotros, como dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. El más grande amor. El amor, atributo, ¿cierto?, altísimo de nuestro amado Mesías y Redentor. Bueno, esto lo leímos. Para cerrar un poquito lo que hemos hablado y bueno, darle un sentido más profético de lo porvenir, ¿ya? Un bonus en el fondo del estudio. Por ejemplo, la palabra Elías, el nombre, ¿cierto?, de Elías y el nombre de Moshe toman en gematría, ¿cierto?, como ahí aparece 391, lo mismo que el nombre Yehoshua, que es el nombre como originalmente se escribe Yeshua. Yeshua es una versión corta hebreo-aramea del nombre Yehoshua. Y tanto Elías como Moshe tienen la misma gematría que Yehoshua. En el fondo, ¿cierto? El enviado de Dios, como lo fue Moshe, como lo fue Eliyahu, en términos proféticos, ¿cierto? De ese nivel también hablamos del ministerio del Mashiach, como los dos testigos, ¿cierto?, del Mashiach, de lo que habría de hacer el Mashiach. Los que atestiguaron, pero no solo atestiguaron, porque tanto Moshe como Eliyahu tomaron acción de lo que realmente iba a ser el ministerio del Mashiach. Y eso es lo que también nosotros tenemos que hacer como sus testigos, porque dice aquí la gran nube de testigos que está acá. Y si Moshe y Eliyahu eran los testigos, ¿cierto?, que vieron los discípulos de Yeshua cuando se transfiguró, ¿se acuerdan? Que vio, ¿cierto?, dice a Moshe y a Eliyahu. Y fueron testigos activos, porque ellos mostraron el carácter del Mashiach. Ellos hicieron, ¿cierto?, la voluntad de Dios, mostrando así el carácter de lo que iba a hacer el Mashiach. Verdaderamente, también nosotros debiésemos apuntar a ello. Y no es que sea algo imposible o tan lejano, al contrario, la Escritura nos enseña esto para poder nosotros llevarlo adelante. Porque todavía está escrito que habría un éxodo mayor. Como dice en Jeremías, he aquí vienen días, declara el Señor, cuando ya no se dirá, vive el Señor. Jai Adonai dice, que sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino, dice, Jai Adonai, viva el Señor, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todos los países donde los había desterrado, porque los haré volver a su tierra, la cual di a sus padres. En el fondo hay todavía prometido algo mayor para el pueblo.
Por lo tanto, todavía se necesitan que estos atributos y la esencia del Mashiach puedan realizarse y cumplirse. Hasta que esto no acontezca, hasta que estas profecías no se cumplan, el carácter, la voluntad y los atributos del Mashiach deben completarse en este mundo. Deben vivirse, deben manifestarse hasta el tiempo en que todas las cosas sean mostradas como son. Pero es nuestro deber, ¿cierto? Como su pueblo, sus hijos, conducir este camino. De hecho, cuando Jeremías menciona esto en otra parte, dice, yo enviaré cazadores para que los busquen. Envía pescadores para que los busquen. Y cazadores para que vayan entre las peñas, dice, a buscarlo. Y Yeshua nombró a pescadores de hombres. Y a cazadores para que buscaran a esa heredad de su pueblo. Para que lo llevaran nuevamente al redil. Y ellos tenían que tener el carácter del Mashiach. Como lo hizo Moshe, Eliyahu. Para que esto se cumpla. No solamente el rol del Mashiach, sino que también lo compartimos con él al compartir sus atributos. No comerás con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción. Porque aprisa saliste de la tierra de Egipto. Para que recuerdes todos los días de tu vida el día que saliste de la tierra de Egipto. Lo que hemos estado viviendo. Lo que vivimos, ¿cierto? De los panes sin levadura. Todos los días de tu vida, dicen los sabios. No significa solo en esta vida, sino hasta el reino. Nos comentan. Cuando dice ahí, porque para que recuerdes todos los días de tu vida. Comerás estos panes sin levadura, que nos llevan también luego a esta cuenta de Shavuot. Para que todos los días de tu vida recuerdes que saliste de la tierra de Egipto, dice, no significa solamente en esta vida, sino hasta el reino. Y cuando Jacob se le cambió su nombre, se le dijo, y no se llamará tu nombre Jacob. Esto no quitó el hecho de que siguiera llamándose Jacob, además de Israel. Y no es que la salida de Egipto sea olvidada, haciendo el paralelo, no es que el nombre de Jacob fuera olvidado, sino que la redención final va a ser más importante y más grande, ¿cierto?, que la salida de Egipto, y será esta otra secundaria, ante la inauguración del reino con la reunión de toda la casa de Israel. Todo esto, ¿cierto?, los atributos, pan sin levadura. Recordemos que simbolizaba los panes sin levadura. Quitar de nuestra vida el pecado, la malicia. Para comer panes, dice, de sinceridad, de honestidad, de amor, ¿cierto? Dice Pablo. ¿Por qué? Para que recuerdes, dice, todos los días de tu vida. Porque llegará el momento en que se recordará, ya sin esa malicia. No solo en esta vida, sino que en el reino, dice. Por eso es importante trabajar en nuestra vida, en los atributos, dejar al lado el pecado y guiarnos, ¿cierto?, por el camino del Eterno. ¿Para qué? También haya redención final. ¿Ok? Entonces, hay un sentido grande, profético, ¿cierto?, en cuanto a las cualidades del Mashiach, que nosotros tenemos que imitar de él. Y es esto, la redención final. Fuimos puestos como actores también de esto, no como simples espectadores. Es allí la importancia, ¿cierto?, de imitar al Mashiach, imitar a Dios, imitar sus caminos y sus cualidades, que haya verdadera redención. Bien, vamos a llegar hasta acá el estudio, y aquí terminamos, ¿cierto?, en cuanto a los atributos del Mashiach, profeta como Moshe. Vamos a seguir estudiando, ¿cierto?, sus atributos y sus palabras, pero ahora vimos más que nada su misión, lo que venía a ser, lo que vendrá, y cuáles son las cosas que deberíamos imitar de nuestro maestro, de Yeshua, como Mashiach. ¿Okay? El Eterno les bendiga a todos, espero que haya sido de mucha bendición. Shalom, Shavuot, una feliz semana y muy bendecida a todos.